la información aclaratoria, la información adicional a las notas aclaratorias, perdón, habíamos dejado en la nota 11, dice, efectuada la verificación de inventarios, queda en existencia 250 pesos de material de promoción. En principio, decirles que cuando hablamos de inventarios, estamos hablando de bienes de cambio. El término inventarios, incluso las normas internacionales de información financiera llama a los bienes de cambio inventarios. En este caso tenemos 250 pesos de materiales de promoción. Estos materiales de promoción no corresponderían que esté dentro de el rubro de bienes de cambio o dentro de los inventarios de bienes de cambio, sino que más bien forma parte de otros activos. Por lo tanto, debiéramos hacer un ajuste, retirándolo o sacándolo de los inventarios de ¿dónde estoy? Beto, Gabriela y Machi, el asiento que lo tienen como 11, ¿ese es el importe? Espérate, ahí me fijo. A ver. Parece que sí. ¿Por qué, Diego? ¿Qué, lo ves raro al monto? No. Justamente... Ahí, Julián. No, está bien. Está bien. Me quedé tildado. Bueno, les decía que los materiales de promoción que hay en existencia, el cierre son 250, cuando en la cuenta tengo 650. Por lo tanto, si lo que tengo en existencia son 250, del saldo que tengo sin ajustar de 650, debo imputar a gasto de promoción y publicidad los 400 de diferencia respecto del inventario final. En el punto 12, ¿cómo estamos hoy? En el punto 12 me dice que la materia prima importada en el mes de agosto del corriente año contiene una diferencia de cambio de 65 pesos. Me dice también que la valorización de las existencias finales se efectúa partiendo de las últimas compras del periodo, es decir, utilizan el método de primer entrado, primero salido, para costear, ¿no es cierto?, los bienes de cambio. En consecuencia, el saldo de las materias primas al cierre corresponde a las compras del bimestre anterior, es decir, de noviembre y diciembre. Y quiere decir que si yo tengo materia prima importada en el mes de agosto, al cual le incluí
65 pesos de diferencia de cambio, esa materia prima ya está registrada dentro del costo de mercaderías vendidas. No está en existencia, porque es así y porque la única que está en existencia de la materia prima es la adquirida en el último bimestre, es decir, en noviembre y diciembre. También dice, ahí vamos a tener que hacer un ajuste. El primer ajuste que vamos a tener que hacer es sacar esos 60, seguramente es eso, esos 65 pesos que se encuentran dentro del costo de mercadería vendida y registrarlo en un resultado financiero y por tenencia cuya naturaleza es diferencia de cambio. El segundo ítem o el segundo punto a tener en cuenta me habla de que estas materias primas que están con un valor de 1.520 en el balances de saldo sin ajustar, en realidad el costo de reposición de las mismas es 1.600. Costo de reposición que como ustedes saben, es un valor corriente de entrada que corresponde tener valuado dentro del modelo contable que utilizamos a valores corrientes, ese costo de reposición, la materia prima. Es decir, que en vez de 1.520 debería estar valuada a 1.600 o medida a 1.600. Entonces, vamos a ver qué dos asientos de ajuste me genera este punto referido a la cuenta que se encuentra en el número de orden 12. En primer lugar, como les decía, nos decía que las materias primas que fueron incorporadas al patrimonio en el mes de agosto tenían una diferencia de cambio de 65 pesos. Y a su vez nos daban la pauta de que las materias primas que están en stock al cierre son las materias primas compradas en noviembre y diciembre. Por lo tanto, una materia prima adquirida en el mes de agosto ya forma parte del costo de mercaderías vendidas. Es por eso que nosotros ahora registramos la diferencia de cambio en donde corresponde en una cuenta perteneciente al rubro del estado de resultado financiero de pertenencia, incluido el RECPAM, y sacamos los 65 pesos que estaban mal incluidos dentro del costo de mercaderías vendidas. El segundo punto es el que registra de forma correcta página 1, la verdad que me molestas. Registra en forma correcta el valor de las materias primas medidas a su costo de reposición. Dado que yo tenía el saldo de la cuenta de materias primas en 1.520 y el costo de reposición de las mismas es 1.600, tengo que registrar esa diferencia de 80 pesos en la partida materia prima y registrarlo contra resultados por tenencia de materia prima, valuada a costo de reposición, por 80 pesos. Vamos al siguiente punto. El costo terminado al costo de refabricación o reproducción. Nos dicen que la cuenta productos terminados, cuyo saldo sin ajustar es de 2.000, nos dice que el costo de refabricación de esos productos terminados en realidad asciende a 1.950 al cierre del ejercicio. Y nos dice también que el stock de productos terminados alcanza normalmente a cubrir las ventas de los próximos 2 meses. Ese dato se los estamos dando para que ustedes ya los voy metiendo dentro de la confección de los estados contables, puedan determinar si esos productos terminados forman parte del activo corriente o del activo no corriente.
El costo de refabricación, en realidad este dato se lo damos y hay varias alternativas para determinar eso. Entre ellos, la identificación específica de cada producto terminado y cuál es la duración que tenemos en stock del mismo, para determinar si esos productos terminados son o integran el activo corriente del activo no corriente. Y hay otros métodos de cálculo que tienen que ver con la rotación de los bienes de cambio, los que me establecen a su vez la duración de los mismos en los inventarios. Pero todo eso ya lo vamos a ver más cuando estemos en la confección de los estados contables. Por lo tanto, si el costo de refabricación es 1950 y yo lo tengo valuado a 2000, voy a tener que hacer un asiento de ajuste para acreditar esos 50 pesos de productos terminados y enviarlo a resultado por tenencia de bienes de productos terminados como un resultado negativo. Y aquí tenemos el asiento, resultado por tenencia de bienes de productos terminados, medidos a costo de reproducción o refabricación, como dice el enunciado, a productos terminados por esos 50 pesos. Seguimos con las notas aclaratorias. Vamos a la nota aclaratoria correspondiente a la partida que se encuentra en el número de orden 16, que es inmuebles, cuyo importe es de 35.540. Dice que se activaron los impuestos inmobiliarios abonados en X0, es decir, en el ejercicio anterior, y por el año X1, es decir, en este ejercicio. Y se trata de un inmueble en propiedad horizontal. Me están diciendo con todo esto, me están diciendo que han activado el impuesto inmobiliario, que es un gasto correspondiente a ese inmueble, es un gasto que se tiene que registrar, obviamente, en el estado de resultados, se tiene que registrar justamente, no se tiene que registrar, perdón, o no se tiene que activar en inmuebles dichos importes. Por lo tanto, yo tengo dos temas a resolver. ¿Qué voy a hacer con estos 250 que corresponden al ejercicio anterior y qué voy a hacer con estos 290? Ya ustedes se están imaginando que estos 250 le va a tocar lo que ustedes conocen y a nosotros nos saca la cabeza cuando nos mencionan eso, el área, el ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Es tanto que los 290 que corresponden al ejercicio X1, ejercicio que estamos cerrando, les recuerdo que estos son estados contables al cierre del ejercicio X1, al 31 del 12 del X1, se tendrán que imputar a una cuenta de resultado negativo que justamente registre el impuesto inmobiliario de estos bienes. Vamos a ver el ajuste entonces. El ajuste, acá estamos. Como ven ustedes, los 290 que corresponden al impuesto inmobiliario del ejercicio corriente, es decir, del ejercicio que estamos cerrando en esta oportunidad, se registran contra la cuenta de resultado negativo impuesto inmobiliario. En tanto que los que corresponden al ejercicio X0, los 250 del ejercicio anterior, se tienen que registrar en un ajuste de resultados de ejercicios anteriores que va a impactar a los resultados acumulados dentro de la partida resultados no asignados. Y ponemos la descripción de qué se trata, impuesto inmobiliario. Más específico también podríamos identificar catastro si hay más de un inmueble que tiene el ente. Entonces tenemos 290 que van a gasto del ejercicio, 250 que va a ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que como bien le dije,
no impacta en el estado de resultados, sino que impacta en la columna de resultados acumulados, más específicamente resultados no asignados, del estado de evolución de patrimonio neto. Inmuebles, justamente porque lo detraemos del valor de inmueble 540 pesos. Como nosotros tenemos nosotros hemos realizado amortizaciones en base a esos valores, tenemos que detraerlo también de amortizaciones acumuladas del inmueble. El dato de que es una propiedad horizontal nos da la particularidad de saber o de poder utilizar determinados parámetros para discriminar de ese valor que es edificio, es decir, la construcción propiamente dicha, del terreno, que no se amortiza. En el caso de una propiedad horizontal, el 80% de valor se entiende que es el edificio, la construcción del inmueble, y el 20% el valor del terreno. Entonces, se lo da como dato, específicamente si nosotros tenemos la construcción de un inmueble, vamos a ver a ciencia cierta cuánto es el valor de la construcción y cuánto es el valor del terreno, ¿no es cierto? Cuando no tenemos esa proporción, es viable utilizar este dato que nosotros se lo estamos dando cuando decimos que es una propiedad horizontal. Por lo tanto, deducimos que la amortización acumulada del inmueble, 13 pesos, de los cuales 4 pesos corresponde a ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Surge el cálculo de aplicar los 250, que fueron el impuesto inmobiliario del ejercicio X0, por el 80%, que es la parte correspondiente al edificio, por el 2% de amortización anual, en los cuales se amortiza un inmueble porque se estima que su duración es de 50 años. La duración de la vida útil del inmueble, ¿no? Respecto a los 290, ¿Está redondeada la cifra? Sin centavos. ¿Cómo? Sin centavos. Está bien. Respecto a la amortización del ejercicio, justamente que yo tenía dentro del incorporado dentro del valor del inmueble, los 290 y los 250. Por lo tanto, a amortización inmueble había enviado o había imputado 9 pesos, que surge justamente del cálculo de los 540 por el 80% que corresponde al edificio por el 2%. Y como bien dijo el profesor, está redondeada la cifra. Por lo tanto, aparte de ajustar el valor del inmueble, ajustamos las amortizaciones acumuladas. Vamos a la nota aclaratoria correspondiente
la partida que se encuentra en el número de orden 25, que se refiere a maquinarias, y dice que el saldo de maquinarias es de 18.900, contiene un anticipo por compra de maquinarias por 2.000 pesos, realizado en diciembre del X1. Y la misma será entregada en febrero del X2. El precio final asciende a 5.500 y el anticipo no fija precio. Vamos entonces a ver el ajuste que corresponde. Por lo tanto, para identificar correctamente que esa no es una maquinaria que ya esté a disposición del ente, sino que es un anticipo por compra de bien de uso que no se ha puesto en marcha ese bien de uso, recién se va a poner en marcha en el X2, en febrero del X2, corresponde que detraigamos de maquinaria los 2.000 pesos en primer lugar. Y después, como esa maquinaria estaba dentro de la partida maquinarias, se hizo también una registración de la amortización de esa maquinaria. Por lo tanto, también tengo que revertir el asiento correspondiente a esos 2.000 pesos, entendiendo que la maquinaria tiene una vida útil de 10 años, por lo tanto que se han registrado en amortización maquinaria y contra amortización acumulada maquinaria la suma de 200 pesos, revierto ese asiento registrando amortización acumulada maquinaria a amortizaciones maquinarias por 200 pesos. Vamos a ver la nota aclaratoria referida a la partida cuyo número de orden es 32, que se refiere a participación permanente en Ecosociedad Anónima. Dice que las acciones de Ecosociedad Anónima fueron valuadas a su valor patrimonial proporcional y no es intención de la empresa desprenderse de la misma en los próximos años. Dice que tenemos la evaluación en 9.500. Estamos todo bien. Es entendible que esté evaluado a valor patrimonial proporcional. Es también un valor corriente de la participación accionaria en otros entes y no es intención de la empresa desprenderse de las mismas en los próximos años. Es un dato del cual, si no se lo damos, ustedes no lo conocen, pero la intención del ente con respecto a una inversión nos da la pauta de en dónde se va a registrar dicha inversión. Es decir, si la vamos a considerar una inversión temporaria o si la vamos a considerar una inversión permanente. No corresponde hacer ningún ajuste en este caso, por eso vamos al punto número 33, que se refiere a la partida correspondiente a inversiones en acciones con cotización. Y dice, corresponde a la tenencia accionaria de 4.300 acciones adquiridas a $1 en noviembre del X1. Al cierre la cotización es de 1,07, siendo los gastos por comisión de 0,02 por acción. Se estima que según la tenencia, del mercado, la cotización de las mismas continuará subiendo. La empresa estima desprenderse de las mismas en el cuarto trimestre del X2, es decir, en el periodo octubre a diciembre del ejercicio siguiente. Esto también es un dato que nosotros le damos porque, bueno, no tienen forma de saber cuál es la intención del órgano de administración y se lo damos para que entiendan en dónde tiene que exponerse esta partida. De acuerdo a este dato, obviamente es una inversión temporaria y tiene una característica de activo corriente. ¿Por qué? Y porque yo me voy a
o la voy a convertir en dinero en efectivo, en caja blanco, la voy a convertir, o se estima que se va a convertir en el cuarto trimestre del ejercicio X2, es decir, dentro del año se va a hacer la realización de este bien, por lo tanto corresponde que se exponga dentro del activo corriente en inversiones temporarias. Acá tengo un problema, tengo un tema de cotización, yo lo tengo que medir al valor de cotización al cierre. El valor de cotización al cierre tiene una diferencia respecto del valor de adquisición de 0,07 centavos menos los gastos que sume para adquirirla, 0,02, es decir, 0,05 centavos es la diferencia de cotización de esta acción. Vamos a ver qué hace entonces o qué ajuste le dicen, lo asesoran ustedes a esta entidad, al SEIBO Sociedad Anónima, sí, para que realicen el cierre. Justamente tienen una revalorización de la acción, el importe total es 215 pesos. Como ven ustedes, aquí el cálculo son 4.300 acciones por la diferencia que hay en la cotización, que es 0,07 de cotización la diferencia, menos 0,02 de gastos que yo tengo por la adquisición, en el caso que la realizara, ¿no es cierto? Inversiones en acciones con cotización, entonces 215 pesos, revalorizo esas acciones con cotización y envío o acredito resultados por tenencia de acciones, 215 pesos. Damos el punto o la referencia, nota aclaratoria correspondiente a la partida que se encuentra en el número de orden 34, que es proveedores mercado interno, y dice que el 10% corresponde a obligaciones cuyas cuotas vencen en el año X3. Es decir, proveedores mercado interno, compro en cuotas y el 10% de esos 17.600 que se encuentran ahí en la partida proveedores mercado interno, el 10% van a vencer en el año X3. Ese es otro dato que le damos nosotros justamente para que ustedes entiendan que una misma partida, en este caso proveedores mercado interno, que integran lo que sería el rubro deudas comerciales del pasivo, se tiene que segregar entre lo que es el pasivo corriente, que es todo el 90% que vence en el año X2, del pasivo no corriente, que es el 10%, es decir, 1.760 que vencen o cuya obligación hay que cancelar en el año X3. Este 10% corresponde, como les digo, incorporarlo dentro de deudas comerciales, pero en el pasivo no corriente. ¿Corresponde que hagamos ajustes? No. Es un dato que le damos nosotros para la exposición. Obviamente que estos datos que le damos nosotros para la exposición, en la realidad, ustedes tienen en claro cuáles son los importes que vencen en el año X3. ¿Y por qué lo tienen claro? Y porque justamente ustedes tratan con los documentos respaldatorios de estas operaciones de compra. Será alguna especie de financiación que hace el proveedor, se documentará mediante un contrato, pero la documentación respaldatoria ustedes la tienen para saber qué importe corresponde o vence
corresponde registrarse como pasivo no corriente porque vence en el año X3. Paréntesis hago. Esta segregación, desde el punto de vista de pasivos corrientes y no corrientes, o de activos corrientes y no corrientes, se puede hacer al momento en que uno está haciendo el cierre de los estados contables, o si tiene una política de segregación en el momento de la operación, se puede realizar al momento de la registración contable, en la medida de que ustedes tengan proveedores mercado interno dentro de deudas comerciales en pasivo corriente y una partida que sea proveedores mercado interno dentro de deudas comerciales en el pasivo no corriente. Entonces, al momento de registrar esta compra de bienes a proveedores de mercado interno, yo segrego en esas dos cuentas proveedores mercado interno, que uno la tiene incluida en el pasivo corriente, y proveedores mercado interno en donde yo la tengo incluida dentro del pasivo no corriente. Este dato, y ya cierro el paréntesis, le va a servir para cuando empiecen a estructurar lo que es la columna vertebral del sistema Regisoft, que es el plan de cuentas. Cierro paréntesis, sigo con el ejercicio que estamos resolviendo hoy. En el punto 35, perdón, en la cuenta que está en el número de orden 35, que es proveedores de importación por 2.450 pesos en Chile de materiales diversos, en octubre de X1 por 2.500 pesos chilenos. El tipo de cambio en octubre era de 0,98 por peso chileno. Al cierre es 0,95. El pago se realizará el 5 de enero del X2. Yo tengo acá una diferencia de cambio. Una diferencia de cambio en lo que es un proveedor de mercado externo o un proveedor de importación. Vamos a ver cómo registro esta diferencia de cambio. Indudablemente esta diferencia de cambio lo que me hace es mermar la deuda. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es evitar proveedores de importación por esa diferencia existente de 75 pesos, justamente son los 3 centavos por los 2.500 pesos chilenos. Y mandarlo a diferencia de cambio dentro de el rubro deudas comerciales. Proveedores de importación, entonces, a diferencia de cambio por 75 pesos. Vamos a la cuenta que está en el número orden 36, que es préstamos bancarios por 6.500. El primero del 12 del X1, es decir, el primer día del último mes del ejercicio X1, se obtuvo un préstamo del Banco Nación por 5.000 pesos, de cual se debitaron por intereses perdidos 400 y por gastos 100. Mismo pagadero en 18 cuotas mensuales, cuyo primer vencimiento operará en enero del X2. Vamos a ver el ajuste que tengo que hacer. Tenemos intereses, nos dice que tenemos intereses por 400 pesos
que se han registrado en intereses perdidos, lo cual en realidad correspondía registrar únicamente los intereses de ese mes de diciembre como interés perdido. Y todos los otros intereses registrarlo en una cuenta regularizadora, que es intereses pagados por adelantado o intereses a devengar por el préstamo del Banco Nación. Por lo tanto, el cálculo, como ustedes ven, esos 400 pesos que tengo de interés, lo divido en las 18 cuotas que tiene el préstamo, lo multiplico por 17, que son las que corresponden registrar en intereses pagados por adelantado o intereses a devengar. Eso me da un importe de 378, acreditando de intereses perdidos, porque había mandado directamente los 400 a intereses perdidos, había registrado, enviándolo directamente, acreditando 378 para retirar, para detraer de intereses perdidos que había registrado 400, 378 que corresponden a intereses pagados por adelantado. Entonces me queda intereses pagados por adelantado o intereses a devengar, 378, a intereses perdidos por 378. Dicho esto, vamos a la observación o la nota aclaratoria correspondiente a la cuenta que se encuentra en el número de orden 37, que es sueldos a pagar. Sueldos a pagar que se incluye como partida dentro del rubro remuneraciones y cargas sociales en el pasivo corriente. Dice que incluye la segunda cuota del SAC por 1.500 a ser abonada el 2 de enero del X2 a través del sistema de acreditación de haberes por cajero automático. El dinero estuvo disponible para el personal el 31 del 12 del X1 en Banco Nación. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, el sistema de acreditación de haberes es un sistema que allá por el año 2001 se estableció como obligatorio para el pago de los sueldos de todo el personal en relación de dependencia, a manera de forzar la bancarización de todos los ciudadanos de la República Argentina. Supuestamente, este sueldo a pagar, este pasivo, tiene incluido 1.500 pesos que se iban a pagar o se iban a abonar el 2 de enero del X2. Por magnanimidad del órgano de administración del ente, ese dinero estuvo disponible en las cuentas del personal el 31 del 12 del X1 en Banco Nación. Quiere decir que se debitó de la cuenta de la empresa, del Banco Nación, 1.500 pesos y se acreditó en las cajas de ahorro de cada uno de los empleados. Por lo tanto, es incorrecto que esté dentro de sueldos a pagar, dentro de los 15.960, estos 1.500, porque ya no eran pasivos, ya se había pagado. De hecho, se detrajo de la cuenta del ente, del Seibo Sociedad Anónima, esos 1.500 pesos de la cuenta corriente. Por lo tanto, también había un problema en la cuenta corriente del Banco Nación. Vamos a ver el ajuste que se hace. Con toda la explicación que le di, se debita la cuenta sueldos a pagar porque ya están pagados al 31 del 12 del X1 y se acredita la cuenta Banco Nación porque justamente esta plata ya no está más en la cuenta Banco Nación cuenta corriente, sino que se detrajo de la misma, se debitó de la misma y se acreditó en las cajas de ahorro de cada uno de los empleados. A sueldo a pagar 1.500, a Banco Nación cuenta corriente 1.500. Vamos a ver la nota aclaratoria correspondiente a la partida que se encuentra en el número de orden 40,
que es previsión para deudores incobrables. Realizada previsión para deudores incobrables, estoy diciéndola en forma incorrecta, tal como hace hincapié, estoy hablando como hablábamos en años anteriores, desde un tiempo a esta parte, y dado al concepto del profesor Nassar de que hablar de previsión para deudores incobrables es justamente hablar de la profecía autocumplida, porque ya estoy definiéndolo como deudores incobrables. Por eso se cambió el léxico y la literalidad de esa cuenta a previsiones para crédito de dudoso cobro. Por lo tanto, ya el PDI que usaban los alumnos ya no lo pueden utilizar más. Tiene que ser una especie de PCDC, previsión para crédito de dudoso cobro. Dice que la previsión fue constituida al cierre del ejercicio La previsión fue constituida al cierre del ejercicio X0 por 450 pesos. El saldo de la previsión para crédito de dudoso cobro es de 380, ¿no? Y dice, la previsión fue constituida al cierre del ejercicio por 450 pesos, al ejercicio de X0, ¿no? Durante el periodo de X1 se utilizó por 70 pesos, correspondiente a incobrables originados en venta realizada durante el ejercicio X1. Esa información, ¿por qué se la damos? Porque la previsión de 450 se debía utilizar en caso de incobrabilidades de crédito cuyas ventas fueron originadas en el ejercicio X0. Pero ya esa segunda oración de este párrafo me está diciendo que se utilizaron 70 pesos durante el periodo de X1, pero que corresponden a incobrables originados en ventas realizadas durante el ejercicio X1. Ergo, yo no tendría que haber utilizado la previsión. Hasta ahí lo que le vamos contando. Se estima que para el ejercicio X2 se mantiene un riesgo de incobrabilidad por el mismo monto que el año anterior, es decir, de 450. La constitución de la previsión genera un activo por impuesto diferido de 158 pesos, como consecuencia del tratamiento contable diferente al previsto en la ley del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa todo eso? Que yo tengo que registrar ese impacto que tengo del impuesto a las ganancias en lo que es la previsión para deudores, para crédito de dudoso cobro. Vamos a ver qué registración hacemos. En primer lugar, tenemos que hacer es registrar o revertir, mejor dicho, la utilización de la previsión para crédito de dudoso cobro para aquellas ventas incobrables que fueron originadas en el ejercicio corriente, en el ejercicio X1. ¿Qué tengo que hacer con ellas? Tengo que mandar directamente a deudores incobrables. Cuenta de resultado negativo, que va en el estado de resultados. Entonces debito deudores incobrables por 70 y acredito previsiones para crédito de dudoso cobro que habían sido incorrectamente registradas por 70 pesos. Cuando realizo esta reversión de la utilización de la previsión para crédito de dudoso cobro, lo que hago automáticamente es establecer el saldo de la cuenta previsiones para crédito de dudoso cobro, en vez de en 380, en ponerla en 450 de nuevo. Y hago lo que es el recupero o la registración de
el ajuste de resultado del ejercicio anterior por previsión calculada en exceso. Por lo tanto, realizo el siguiente asiento. Previsión para crédito dudoso cobro 450, a ajuste de resultado de ejercicios anteriores, previsión calculada en exceso por 450. Por último, constituyo la previsión para crédito de dudoso cobro que me dicen que es del mismo monto que la constituida en X0. Por lo tanto, realizo el siguiente asiento. Deudores incobrables por 450 a previsión para crédito de dudoso cobro por 450. Vamos ahora a ver la nota aclaratoria correspondiente a la cuenta que está en el número de orden 41, que es previsión para indemnizaciones por despido. Y nos dice, consultados los directivos de la empresa acerca de las probabilidades de despido, se observó que no existe intención de despedir ni total ni parcialmente al personal. Se considera que la constitución de la previsión se debió a un error del departamento contable de la empresa. Fíjense cómo adquiere relevancia la intención de la empresa. La intención determina justamente si se hace o no una registración. Y aquí nos está diciendo que los directivos de la empresa no tienen ninguna intención de despedir ni total ni parcialmente a su personal. Por lo tanto, se considera que esa constitución de esa previsión de 1120 no se tendría que haber realizado. Vamos a ver el ajuste de dicha partida. Directamente los 1320 se dan de baja, es decir, se revierte el asiento que se había hecho de indemnización por despidos a previsión para indemnización por despidos, justamente debitando previsión para indemnización por despido 1320 a indemnización por despidos 1320. Este asiento, que está acá, debería haber estado acá arriba, porque está relacionado con el punto o con la cuenta que se encuentra en el número de orden 40, que es previsiones para crédito dudoso cobro. Esto es justamente los 158 pesos del que les habla el punto 40. Dice que la constitución de la previsión genera un activo por impuesto diferido de 158 pesos como consecuencia del tratamiento contable diferente previsto en la ley de impuesto a las ganancias. ¿Esto por qué es así? Porque la ley de impuesto a las ganancias no le permite deducir un gasto por una estimación de créditos de dudoso cobro. Para poder deducir el gasto de incobrabilidades, tiene que haber determinada documentación o determinado respaldo o determinados hechos que sí delaten o hagan que ese crédito tenga una certeza o cuasi certeza de que se va a convertir en incobrables. Entre esas cosas determina la normativa referida a la ley de impuesto a las ganancias que tiene que haber para determinar un crédito, que un crédito sea de dudoso cobro, tiene que haber
determinada acción respecto al cobro del punto de vista judicial, o tiene que haber determinados eventos referidos al deudor del ente, como por ejemplo que este mismo se concurse o que se presente su quiebra. Entonces, tiene que haber determinadas manifestaciones para el Estado argentino, para la norma legal referida al impuesto a las ganancias, que ya haga o establezca que ese crédito sí es de dudoso cobro y no una simple estimación por parte de la empresa. Por eso es la diferencia cuando yo determino estos 450 pesos por previsión para crédito de dudoso cobro. Estos 450 pesos me generan una diferencia con respecto entre el resultado contable y el resultado impositivo, justamente que surge de aplicar a esos 450 pesos la alícuota del impuesto, lo que me da un activo por impuesto diferido de 158 pesos, a impuesto a las ganancias por 158 pesos. Vuelvo a insistir, este asiento tiene que estar debajo de este otro asiento, que es la constitución de la previsión para crédito de dudoso cobro por el ejercicio de X1. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver las últimas notas aclaratorias. En diciembre del X1 se procedió a la emisión de 1.000 acciones de valor nominal 10. Diciembre del X1, último mes del ejercicio. 1.000 acciones de valor nominal 10 por un monto de 10.000. Las cuales fueron adquiridas totalmente en efectivo por los nuevos inversores a un valor de 11 pesos cada acción, lo que le genera una reserva por primas de emisión de 1.000 pesos, que son las 1.000 acciones por la diferencia de 1 peso por cada acción. No me genera ningún asiento de registración, pero sí es un dato que ustedes tienen que conocer para poder exponerlo en el estado de evolución del patrimonio neto. La desafectación del saldo por revaluación del periodo asciende a 500 pesos. La cuenta de saldo por revaluación es de 3.500, si mal no recuerdo. Saldo por revaluación 3.500, ¿sí? Y dice que hay una desafectación de 500 pesos. Y esto no genera ningún ajuste. Y por último dice que las cargas fiscales se componen del impuesto a las ganancias del ejercicio. El 20 de mayo del X1 se pagó el impuesto de vengado en el ejercicio anterior por 700 pesos. Esta información no le genera ningún ajuste. Esa información le sirve respecto de posición. Luego viene el punto 5, ya dejamos los ajustes de lado. Viene el punto 5 que se refiere a la distribución de utilidades. Esta distribución de utilidades va a impactar obviamente en el estado de evolución de patrimonio neto. Es información que nosotros le damos a los efectos de que puedan registrar justamente las variaciones cualitativas en algunos casos, cuantitativas en otros, en lo que es la distribución de los resultados no asignados, es decir, la distribución de utilidades que se realiza el 15 de abril del X1. Dice que en la asamblea realizada el 15 de abril del X1 se decidió la correspondiente distribución de resultados. Reserva legal 1.000, dividendos en efectivo 14.246, dividendo en acciones 5.000.
Asimismo, la Asamblea aprobó el importe pagado a los directores en concepto de honorarios. Los mismos no superan el monto emitido por deducción por ley al impuesto a las ganancias. La asignación de gastos. Dice, los bienes de uso, excepto rodados, que son exclusivamente usados por promoción y ventas, es decir, por el área comercial, son utilizados un 30% por el sector administrativo. ¿Para qué le damos esta información? Para que sepan distribuir en el anexo de gastos, determinado por el artículo 64, inciso B, de la Ley de Sociedades, Ley General de Sociedades, para poder distribuir en ese anexo de gastos porcentaje de cada una de las amortizaciones, excepto el de rodados, que está bien claro que va a gastos de comercialización, qué porcentaje corresponde a gastos de comercialización y qué porcentaje corresponde a gastos de administración. Obviamente que eso, en la vida real, cuando ustedes ejerzan la profesión, lo van a tener que imputar a gastos de comercialización y gastos de administración por algún índice que tomen de referencia. Si estamos hablando de bienes de uso, estamos hablando de amortizaciones. Si hablamos de amortizaciones, podemos tener amortizaciones del inmueble. Y si hablamos de amortizaciones del inmueble, podemos determinar, por ejemplo, por la utilización en metros cuadrados del sector comercial y del sector administrativo. En base a eso, en base a esa proporción de cuánto ocupa el sector administrativo y cuánto ocupa el sector comercial, nosotros vamos a poder determinar una base de prorrateo. Eso referido a las amortizaciones. Y referido a otros gastos, podemos tomar referencias. Por ejemplo, en el caso de sueldos de personal, a la nómina de personal. ¿Qué personal está en el área de administración y qué personal está en el área de comercialización? En base a gastos o para prorratear gastos de energía eléctrica, podemos determinar cantidad de consumo de kilowatt de un área y de otra área. Máxime si tenemos un sector de producción. También podemos determinar entre las tres áreas, producción, comercialización y administración, el consumo en base a kilowatt de cada una de las áreas. Es decir, podemos tomar distintas bases de prorrateo en la vida real. Hoy por hoy, nosotros en este práctico le decimos, digo hoy por hoy porque este práctico ha ido mutando año tras año, el día de mañana podemos dar incluso dimensiones en metro cuadrado de administración y de administración y de comercialización para el prorrateo de la amortización de los inmuebles. Podemos dar porcentajes en base a la cantidad de instalaciones que tiene uno y otro. En definitiva, el día de mañana ustedes van a tomar bases reales para poder distribuir las amortizaciones de los distintos bienes de uso. Le damos el estado de situación patrimonial al 31 del 12 del X0. El estado de situación patrimonial, ¿para qué le damos el estado de situación patrimonial? Porque uno de los requisitos para la exposición es justamente, tanto en el estado de situación patrimonial, en todos los estados básicos, es hacerlo en forma comparativa, en donde la primera columna va a ser la exposición de los importes correspondientes al ejercicio corriente, es decir, en nuestro práctico, al ejercicio cerrado el 31 del 12 del X1, y la segunda columna corresponde a las cifras del estado de los estados básicos correspondientes al ejercicio anterior. Aquí le damos
el estado de situación patrimonial al 31/12 del X0, justamente para que se proceda a hacer esta exposición en forma comparativa. También le damos los saldos iniciales de bienes de uso. ¿Eso es para qué? Justamente para que puedan armar el anexo de bienes de uso, uno de los anexos que integran la información complementaria. Y le damos los saldos iniciales de la cuenta de patrimonio neto, justamente que van a ser la primera línea del estado de evolución del patrimonio neto. Suscripto, reserva legal, resultados diferidos, todos dentro de lo que es aporte de los resultados diferidos, no. Capital suscrito, reserva legal, dentro de los aportes de los socios, y resultados diferidos, resultados no asignados, dentro de resultados acumulados, las dos grandes divisiones del estado de evolución del patrimonio neto. Dicho todo esto, y habiendo hecho los ajustes, luego de los ajustes, ustedes tienen o deberían realizar lo que es el balance de saldos ajustados. Ese balance de saldos ajustados, vamos a trabajar con ellos respecto de las cuentas de cada uno de, a dónde va cada una de las partidas, a qué rubros van cada una de las partidas, para tener presente, para hacer la exposición de los estados contables, de los 3 estados contables básicos: estado de situación patrimonial, estado de resultados y estado de evolución de patrimonio neto. En ese orden lo nombro, y en ese orden es el orden con que uno trabaja la confección de los distintos estados básicos. Por aparte tenemos el estado financiero, que integra también los estados básicos, que es el estado de flujo de efectivo, que ese en esta parte no lo vamos a ver, y que no tiene una relación con estos 3 estados, dado que mientras estos 3 estados se utiliza un criterio de devengado, en el estado de flujo de efectivo se utiliza un criterio de lo percibido, en virtud del carácter financiero que tiene el mismo. Dicho todo esto, vamos a dejar de compartir este enunciado y vamos a pasar a ver el balance de saldos ajustados. Todo esto, si mal no recuerdo, está subida, esta solución, en el estado en la plataforma Moodle. Está subida esta solución y están tal cual como el Excel que yo estoy compartiendo. Ahora vamos a hacer una rápida recorrida. Es una lástima que esto es lo que hace perder la virtualidad, ¿no es cierto? Porque yo podría empezar a preguntar ahora, en forma presencial, a ustedes a qué rubro corresponde cada una de las partidas o cuentas. Y eso, la verdad, que se pierde acá, porque no lo puedo hacer, porque no puedo esperar que todos tipeen a qué rubro corresponde cada una de las cuentas. Así que vamos a ir paso a paso, vamos a ir hablando, o yo voy registrando cada uno de los rubros aquí, ¿no es cierto? Empezando por caja y banco, tanto fondo fijo como valores a depositar, inversiones temporarias, caja y banco, también el Banco Patagonia, cuenta corriente y Banco Nación. Cliente, mercado interno. Perdón. Banco Nación no es caja y banco.
tiene un saldo acreedor. Esto es un préstamo. Puede existir el error de encontrarnos al cierre de un ejercicio con un saldo acreedor del banco, producto de que se haya hecho un adelanto en cuenta corriente. Ese adelanto en cuenta corriente no corresponde que nosotros lo expongamos en caja y banco con un saldo acreedor, sino que obviamente corresponde que lo pongamos dentro de deudas bancarias o deudas financieras, o deudas préstamo, como aparece en la resolución técnica, y corresponde que lo registremos allí en el pasivo corriente. Yo tengo clientes mercado interno, eso corresponde a créditos por venta. También tengo los otros dos, que son cheques rechazados y clientes de exportación, va a créditos por ventas. Anticipo de sueldo. Anticipo de sueldo, van a ver que hay determinados criterios que una vez que tengamos esta discriminación, hay determinados criterios que le permiten detraer partidas de la partida principal de acuerdo a si el ente tiene la intención de justamente realizar esa compensación y existe la potestad legal de realizarla. En el caso de anticipo de sueldo es una de ellas, dado que el anticipo de sueldo yo la puedo detraer directamente de lo que es sueldos a pagar, por lo que iría en remuneraciones y cargas sociales dentro del pasivo corriente. Luego tengo anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta. Dentro de créditos, dentro de los créditos referidos, los créditos, los derechos a cobro que tiene el ente, la resolución técnica número 8 establece que corresponde diferenciar aquellos créditos que surgen de la operatoria principal de la empresa de los otros créditos. Justamente ahí nos rompimos la cabeza y pusimos el rubro justamente que se llama otros créditos. Es el caso específico de todos aquellos que surgen de la relación con el fisco, de la relación con los propietarios del ente, es decir, los accionistas en este caso, y de la relación con el personal también. Tenemos documentos a cobrar, que corresponde a créditos por venta, incluirlo dentro de créditos por venta. Intereses a devengar, préstamo Banco Patagonia, también corresponde regularizar la cuesta del préstamo, por lo tanto corresponde que vaya a deuda préstamo. Materiales de promoción, hoy le decía que esos materiales de promoción no están incluidos dentro de bienes de cambio, porque justamente los bienes de cambio específicamente determina que son todos aquellos que se destinan a la venta o que se destinan para ser incorporados en el proceso productivo o los anticipos de lo mismo. Por lo tanto, el material de promoción tiene que incluirse dentro de lo que son otros activos, como lo llamo yo, esa bolsa de gatos, otros activos que se registra todos aquellos activos que no se incluyen en todos los rubros anteriores. Diego. Materias primas. ¿Hola? Diego Milagros pregunta acá en el chat si es que el anticipo de sueldo también podría ir en otros créditos.
Anticipo de sueldo generalmente lo tenemos dentro de otros créditos. Lo que pasa es que a la hora de la exposición, yo estoy poniendo acá en qué rubro lo vamos a exponer. Exposición. Generalmente anticipos de sueldo van en el rubro otros créditos. Por eso le dije que en el rubro otros créditos van todo lo relacionado con los propietarios del ente, con el fisco y con el personal. Al decir con el personal, estoy incluyendo ahí el anticipo del personal. Pero también les dije que en la resolución técnica 8, que tendríamos que haberla visto antes de ver esto, en un repaso, lo que pasa es que yo me mandé directamente a clasificar esto, y por ahí debiéramos ver que una de las cosas que permite cuando exista intención de la empresa y exista la potestad legal de hacerla, es decir, lo admita la ley, se pueden compensar partidas. Por eso, al compensar partidas, yo lo que estoy haciendo, este anticipo de sueldo, que obviamente va a ser de un importe menor que el sueldo a pagar de un empleado, yo puedo compensar dentro de remuneraciones y cargas sociales este anticipo que le otorgué a uno o varios empleados, puedo compensarlo en esa partida que va, obviamente, sueldos a pagar, va a tener un importe superior, un saldo acreedor, y yo voy a estar detrayendo estos 35 pesos de ese saldo acreedor. De hecho, creo que era los sueldos a pagar, no lo tengo presente acá. Permíteme, Diego, para ampliar un poco, a ver si evacuamos la duda de María Milagros. Quizás lo normal que sucede en cualquier empresa, en cualquier ente, lo que le está explicando el contador Sibelo, que pueden existir anticipos a cuenta del sueldo que se paga a fin de mes, por ejemplo, y normalmente, claro, los anticipos tienen que ser menores al sueldo total a pagar, de manera que a la hora de compensar una cuenta de pasivo como sueldos a pagar, compensada con una cuenta de activo de otros créditos de anticipos de sueldos, la diferencia sea un pasivo. De esa manera se lo expone en el rubro remuneración y cargas sociales a pagar. No obstante, para que quede claro, un caso extraño podría ser al revés, inverso, como para responderle que sí a María de Milagros, que podría ir en otros créditos, cuando, en una situación muy extraña, los anticipos que yo haya otorgado, por ejemplo, sumen 250.000 pesos y liquidados los sueldos a fin de mes, resulta que los sueldos netos a pagar sean de 200. Entonces, siendo el activo, los anticipos de sueldo mayores que los sueldos a pagar, allí, lógicamente, por una cuestión de exposición al cierre, deberíamos incluirlo en otros créditos. No sé si allí a lo mejor estaba apuntando y estaba pensando en un ejemplo, María Milagros. Si no, siempre se entendió, profe, gracias. Bueno, me alegro, María Milagros. Pero lógicamente, general, siempre va a ser pasivo en la compensación el neto, sería lo lógico, ¿no? Lógicamente, el paso siguiente por parte del órgano de administración para con quien pagó esos anticipos es anticiparle un despido, en ese caso. Bueno, materias primas, vamos más rápido. Igual que productos en proceso y productos terminados, integran bienes de cambio. Otros activos, envases, corresponden a otros activos. Corresponde a bienes de cambio. Bienes de uso, estamos con los bienes de uso. Amortización de inmueble va a ser un resultado negativo. Ya vamos a ver dónde lo ponemos. Amortización acumulada de inmuebles, eso es también una cuenta regularizadora de bien de uso. Y todos estos de ahora en más tienen el mismo criterio, mueble de útiles, bienes de uso, junto con amortización acumulada mueble y útiles, mientras que amortización mueble y útiles corresponden registrarla como resultado negativo. Lo mismo tenemos en rodados, amortización rodados y amortización acumulada rodados.
Lo mismo sucede con maquinaria e instalaciones. Anticipo por compra de bienes de uso, corresponde registrarlo en bienes de uso. Participación permanente en Ecosociedad Anónima corresponde en participaciones permanentes en otras entidades. Inversiones de acciones con cotización. Esta inversión en acciones con cotización nos daban un dato de que la iban a realizar realizar, a vender en el cuarto trimestre del siguiente ejercicio, lo que nos da una pauta que la intención de la empresa es que sea una inversión temporaria. Proveedores, mercado interno, proveedores, importación, son deudas comerciales. En estas deudas comerciales, en proveedores y mercado interno, vamos a tener que recordar el tema de que vamos a tener que diferenciar de corriente y no corriente, siendo que lo no corriente es un 10% del total de los 17.680. Proveedores de importación, deuda comercial, sí señor, bien digo. Préstamos bancarios, deuda préstamos. Sueldos a pagar, dentro de deuda, remuneraciones y cargas sociales. Lo mismo, remuneraciones y cargas sociales, las cargas sociales. Impuesto a las ganancias a pagar dentro de deudas fiscales o cargas fiscales. Previsión para crédito de dudoso cobro. Esta cuenta es una regularizadora de créditos por venta, por lo tanto, corresponde registrarla o imputarla o exponerla en créditos por venta. Previsión para indemnizaciones por despido. Ya la ponemos ahí, pero no existe importe, porque el ente le decía que el directorio no tenía intención de despedir a nadie, por lo tanto se revierte. Obviamente, todas estas, capital, prima de emisión, reserva legal, saldo por revaluación, resultados no asignados, van al patrimonio neto. El ajuste de resultado del ejercicio anterior también va a patrimonio neto. Y aquí aparecen todas las cuentas de resultado positivo. Resultado negativo. Todas estas cuentas, sí. Acá te leo la consulta que deja Lucas, u opinión, sobre activos corrientes, dice Lucas Armando Valdés, otros activos cuya conversión en dinero o su equivalente se estima que se producirá dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo al que corresponden los estados contables.
un ejemplo de esto sería que adquiero un activo en marzo del X0 y la empresa cierra el ejercicio el 31 de diciembre de cada año y se estima que mi activo se convertirá en dinero en noviembre del X1. Ya transcurrieron 21 meses. ¿Está bien este ejemplo? Bueno, él está planteándose si el ejemplo que está imaginando está bien a la hora de explicar el activo corriente y no corriente. Él dice, adquiere un activo en marzo del X0. La empresa cierra el 31 de diciembre. Y si se estima que el activo se convertirá en dinero en noviembre del X1, ya transcurrieron 21 meses, pregunta él. Claro, lo que pasa que, ¿cómo se llama Chango? Lucas. Lucas por ahí está, no se puede dar una fecha de cierre, ¿no? Claro, el parámetro de donde vos tenés que tomar cuándo va a ser esa conversión en dinero, en efectivo, o cuándo se va a realizar el bien, tenés que tomarlo desde el cierre del ejercicio, es decir, vos te tenés que parar al 31 de diciembre del X0 y ver cuándo estimás que vas a realizar, vas a convertirlo en efectivo a ese bien. Si en este caso el periodo que transcurre del 31 del 12 del X0 son 11 meses, porque me decís que lo estás convirtiendo en efectivo a noviembre del X1. Por lo tanto, son 11 meses. Por lo tanto, correspondería exponerlo, ¿no es cierto?, en el rubro. En otros activos, bien digo, pero dentro de el subcapítulo de activo corriente. No sé si te respondí, Lucas. Por ahí, Lucas, para no confundirte, no menciones que transcurrieron 21 meses, porque en verdad, sí, si vos considerás de la fecha de compra, desde marzo del X0 hasta noviembre del X1, fecha posible de conversión en dinero, efectivamente transcurrieron 21 meses, pero como te aclara el contador Cibelo, la fecha del cómputo a los fines de considerar si es corriente o no corriente siempre empieza a partir de la fecha de cierre del ejercicio, en este caso 31 de diciembre del X0. O sea que transcurrieron 11 meses y por esa razón es activo corriente. ¿Está claro, Lucas? Sí, profe, gracias. Bien. Sigamos. Bueno, todos los resultados que se establecen en positivo y negativo, obviamente, luego uno va a tener que empezar a incluirlo, ¿no es cierto?, dentro de determinados anexos o en el cuerpo de determinado estado básico. Pero eso lo vamos a hacer cuando analicemos todos estos resultados. Hasta ahora yo quería llegar acá y antes de empezar la distribución o la exposición, tanto en lo que es la información complementaria como lo que es los estados propiamente dicho, yo le voy a hacer, y dado que me quedan nada más que 24 minutos, yo le voy a hacer un paneo de los criterios que vamos a tomar y mientras tanto le voy a explicar lo que es la resolución técnica 8, más la 8 que es para la exposición en la generalidad de los estados básicos, para luego hacer un detenimiento en algunos conceptos de la resolución técnica número 9. Cosas que van a tener que tener en cuenta. Obviamente todo esto que les voy a comentar ahora, ustedes ya lo han visto en la teoría, pero no viene mal hacer un repaso, porque ahora vamos a ver la aplicación práctica de eso que han visto en teoría. Resolución técnica número 8. Resoluciones que ustedes pueden sacar de la misma página de la Federación Argentina de Consejos Profesionales,
en Ciencias Económicas, que están todas las resoluciones y que obviamente pueden acceder en forma gratuita. Les recomiendo de que cuando se pongan a trabajar ahora, si es posible y dado esta virtualidad que nos está llevando incluso a dictar clases a través de estos medios, abreven en las resoluciones en el momento en que van a trabajar. ¿Por qué? Y porque en los últimos 10 años hubo muchas variaciones de las resoluciones técnicas. Se han incluido rubros, se han modificado rubros, se han modificado resoluciones técnicas también que ya se habían dictado allá por el año 2005 en cuanto a la actividad agropecuaria, en cuanto obviamente también se han modificado en cuanto a entes sin fines de lucro. Entonces, siempre vayan a abrevar de estas páginas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, porque por ahí el manual o el compendio de resoluciones técnicas, que generalmente dice resoluciones técnicas vigentes, sí, están vigentes al momento de esa publicación, pero no son actualizadas. Por eso es bueno que accedan a este sitio, aparte de conocerlo, dado que ustedes van a ser futuros profesionales, contadores públicos, accedan a la información en su última publicación. Dicho esto, yo voy a hacer un pequeño repaso de la resolución técnica 8, que al principio empieza a hablar de la necesidad de información de contable útil y habla sobre respecto a esta transmisión de la información es necesaria tanto en entes privados como en públicos, ya sean los privados con o sin fines de lucro. Habla también de quiénes son los interesados en la información. Y acá hago un paréntesis. Aquí en la Argentina hablamos del Estado, los diversos organismos de contralor, los inversores actuales y potenciales y los acreedores, los clientes y los propios administradores del ente. Habla hasta incluso del personal de la empresa. Habla de un sinnúmero de interesados a los cuales hay que proveerles determinada información. Y aquí le hago un paréntesis, le hablo respecto de la diferencia que tiene nuestras normas técnicas y la definición de los usuarios, que eso impacta mucho también en cómo es la norma técnica, respecto de los usuarios que establece la norma internacional de información financiera, que únicamente menciona a los proveedores de capital, es decir, los propietarios, y a los proveedores de préstamos. Esos son los únicos dos usuarios a los cuales se destinan las normas internacionales de información financiera. Nosotros, sin embargo, anunciamos a un montón de usuarios más. Entonces, se habla de justamente de estados contables básicos y estados contables complementarios. Los estados contables básicos justamente los menciona al estado de situación patrimonial o balance general, al estado de resultados que se llama estado de recursos y gastos en los entes sin fines de lucro, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Esos son los 4 estados contables básicos. ¿Y cuáles son los estados contables complementarios? Son el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo de los entes consolidados. Es decir, lo básico de los complementarios se refiere justamente a la información que se tiene que dar cuando se tienen que consolidar los estados contables. ¿Cuándo se tienen que consolidar los estados contables? Ya vamos a ver cuando veamos estados contables consolidados allá por el tercer tramo de contabilidad 3. Habla de que justamente cómo se deben expresar los estados contables, en qué moneda se debe expresar, en múltiplos de esa moneda. Se pueden redondear las cifras que no sean significativas. Nosotros los contadores, o a la mayoría que los conozco,
tenemos por ahí el vicio de poner hasta centavos en los estados contables. Hay entes que hasta publican en millares, o sea, en millares de pesos, porque si no, no le entran las cifras. Máxime en un país como el nuestro, que permanentemente estamos con esa enfermedad, más que la enfermedad, con la fiebre que traduce una enfermedad que es la inflación. Les decía, los estados contables básicos se enuncian, son el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Hago hincapié en esto porque el responsable de la cátedra, el profesor Carlos Darío Torres, es un profesor de una entidad humana muy grande y nos amenazó a que digamos que el estado de flujo efectivo también es un estado básico, que lo vemos en un segundo tramo de esta materia por una cuestión académica y didáctica. También es importante saber que la información complementaria que se expresa en notas o en anexos o cuadros también forma parte de los estados, es parte integrante de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que dicen, no, las notas la información complementaria, las notas no tienen, y sí, tienen importancia. Y les voy a decir algo más. En las normas de información financiera, en las normas internacionales de información financiera, tiene mucha más importancia las notas y la explicación de los números que aparecen sintéticamente en los estados contables que en nuestras normas técnicas. De hecho, más allá de 4 hojas que son los estados sintéticos, luego las notas complementarias llegan a páginas, cantidad de páginas de 150 a 200 páginas, porque son así de aclaratorias las notas, porque consideran que determinados aspectos o la totalidad de las cifras que están sintéticas en los estados contables deben aclararse porque, vuelvo a insistir, los estados contables están destinados a los propietarios que en determinadas economías desarrolladas, los propietarios están atomizados, no son empresas familiares como en la República Argentina, o pequeñas y medianas empresas, sino son propietarios que están repartidos en todo el marco global, en todo el mundo. Por lo tanto, necesitan tener la explicación de cuáles son las cifras. ¿Por qué? Porque no tienen acceso, sino a través de los estados contables, a esa explicación. Les decía que los estados contables básicos, bueno, son esos 4. La información complementaria es parte integrante de ella, es decir, las notas que ustedes tienen que hacer y los cuadros y anexos que también tienen que hacer, en este caso en el SEIBO, son información que forma parte de los estados contables. Y los estados contables complementarios son el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de flujo efectivo consolidado. La información comparativa tiene que exponerse comparativamente la información. Ahí les habla cuando se trata de ejercicios completos o de periodos intermedios. Un dato, no los quiero marear, cuando habla de periodos intermedios, habla de estados contables trimestrales, que son los estados contables que exige la bolsa. ¿Esos estados contables son completos con información complementaria? No. El único que es completo con información complementaria y cuadros y anexos son los estados contables del cierre del ejercicio. Ahí les habla cómo tiene que ser la información comparativa entre los estados contables de periodos intermedios. También la resolución técnica les habla de la modificación de la información de ejercicios anteriores. Y les dice dónde se debe registrar esa modificación de ejercicios anteriores. Y aparte les dice que si esa modificación tiene impactos en las cifras expuestas o que se van a exponer comparativamente en el estado de situación patrimonial, también deben modificarse las cifras comparativas. Lo mismo que si tiene impacto en el flujo de efectivo, también tiene que modificarse en las cifras comparativas. Síntesis y flexibilidad.
Los estados básicos deben ser presentados en forma sintética para brindar una adecuada visión de conjunto, exponiéndose en carácter de complementaria la información necesaria no incluida en el cuerpo de ellos. Establece qué grado de flexibilidad tienen, ¿no es cierto? Establece que los paréntesis se utilizan para justamente exponer cifras negativas. Le permite introducir cambios en la denominación, apertura o agrupamiento de cuentas. También les habla de la información complementaria, que forma parte integrante de esta y cuáles son. Justamente habla de las notas, habla de los cuadros anexos y habla de los encabezamientos. ¿Encabezamientos de qué? Y encabezamiento de cada uno de los estados contables y el encabezamiento principal, que es la carátula de los estados contables. Habla qué es lo que contiene, ¿no es cierto?, cada uno de los estados contables básicos. Denomina como capítulos al activo pasivo, participación de accionistas minoritarios en el patrimonio de las empresas controladas, y el patrimonio neto, los denomina capítulos. Habla de la clasificación de activos y pasivos corrientes y da la definición de cuándo un activo se considera que es corriente, si se espera que se convierta en dinero o equivalente en el plazo de un año. Equivalente de dinero o equivalente de efectivo, lo van a ver la definición cuando veamos el estado de flujo de efectivo. Establece qué es lo que integran los activos corrientes y define por la negativa los activos no corrientes son todos aquellos que no pueden ser clasificados como corrientes. Hace lo mismo con los pasivos corrientes. Establece y define a ellos como los pasivos exigibles al cierre y todos aquellos cuya exigibilidad se produce en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, lo que le decía a Lucas. El parámetro es, respecto de los 12 meses siguientes, si está incluido dentro de los 12 meses siguientes la exigibilidad o no, la fecha desde donde yo empiezo a contar los meses es de la fecha de cierre del ejercicio. Habla de fraccionamiento de los rubros, quiere decir que si hay un rubro que justamente participa del carácter de corriente y no corriente, los proveedores de mercado interno que vimos en nuestro ejemplo del Seibo, si hay un rubro, deudas comerciales, y dentro de deudas comerciales la partida proveedores de mercado interno que participa del carácter de corriente y no corriente, los voy a tener que separar, los voy a tener que segregar eso. Habla de justamente las pautas para la clasificación de los rubros. Primero, la intención de los órganos, lo que le dije. La intención de los órganos. ¿Qué intención tiene el ente? Es importantísimo eso para definir la exposición de determinadas partidas. Bueno, aparte de la intención, yo puedo hacerme de lo que le hablé, de uso de información de índices de rotación para determinar la duración que tiene determinado rubro. Yo puedo considerar bienes de uso o inversiones y otros activos similares, bienes de uso que están desafectados como corrientes porque tengo la intención y preveo o estimo que lo voy a poder vender en los siguientes 12 meses. Y acá hay algo que marqué, dice que la clasificación de los rubros me va a poder, la información adicional que puedo obtener hasta la fecha de emisión de los estados contables. Yo no sé si lo saben, si no lo saben, empiecen a tomarlo en cuenta. Esa hasta la fecha de emisión de los estados contables. En algún momento se le puede plantear la duda de cuál es la fecha de emisión de los estados contables. Y uno puede decir, bueno, la fecha en que imprimo los estados contables. O la fecha en que concluyo eso, la emisión de los estados contables. Y la verdad es que hay una fecha que se establece como emisión de los estados contables, que es la fecha en que los aprueba el órgano de administración. El órgano de administración que en una sociedad anónima es el directorio.
Quiere decir que la fecha de aprobación por parte de un acta de directorio de los estados contables es la fecha de emisión de los estados contables. Quiere decir que hasta que el órgano de administración, directorio en una sociedad anónima y gerencia en una SRL, no aprueba los estados contables, hasta que no pasa eso, los estados contables no están emitidos. ¿Y por qué es eso? Y porque los estados contables son propiedad del ente, no del contador que los audita o que hace el informe de auditoría, tampoco del contador que lleva la tesorería de libros dentro de la empresa. Los estados contables son del ente y sirven a manera de rendición de cuenta del órgano de administración. Por lo tanto, hasta que el órgano de administración no los aprueba, esos estados contables no están emitidos. Y sépanlo, porque entre la fecha de cierre y la emisión de los estados contables, los datos que yo puedo tener me pueden servir para establecer notas o hasta inclusive para modificar previsiones, para modificar estimaciones que hice a la fecha de cierre. Habla de partidas de ajuste de la evaluación. Las partidas de ajuste de la evaluación de los rubros de activo y del pasivo, estos se cansaron de hablar de ellas, tales como amortizaciones acumuladas, componentes financieros explícitos o implícitos no devengados, previsiones para cuenta de cobro dudoso, se deducen o adicionan, según correspondan, directamente las cuentas patrimoniales respectivas. Aquí le están diciendo justamente que estas cuentas, amortizaciones acumuladas, previsiones para crédito dudoso cobro o intereses a devengar, deben sumarse o restarse, según corresponda, directamente de las cuentas patrimoniales a las cuales se refieren. Compensación de partidas. No sé quién preguntó hoy la compensación de partidas en adelantos de sueldos. Las partidas relacionadas deben exponerse por su importe neto. Es decir, partidas relacionadas, sueldos a pagar, anticipo de sueldo. Deben exponerse por su importe neto cuando su compensación futura sea legalmente posible y se tenga la intención, es decir, el ente, el órgano de administración, tenga la intención o la obligación de realizarlo. Eso es lo que hablamos hoy. La compensación de partidas dice que deben exponerse por su importe neto. No dice puede, debe. Modificación de la información de ejercicios anteriores. Adecuar las partidas, lo que les decía. El ajuste de resultado de ejercicio anterior, que si bien se expone en el estado de evolución de patrimonio neto, en la columna resultados no asignados, puede tener impacto, seguramente lo tiene, en las cifras comparativas del estado de situación patrimonial, es decir, en las cifras correspondientes al ejercicio anterior, y pueden tener impacto en el estado de flujo de efectivo también, comparativo, en la cifra comparativa. Si tienen impacto, yo tengo que exponerla, pese a que no sean iguales a la del estado contable del ejercicio anterior, tengo que modificar esas cifras comparativas. Habla, bueno, del estado de resultados, cómo se ordenan los resultados, se discriminan entre resultados ordinarios y extraordinarios. Luego vamos a ver que en la 9, en la resolución técnica 9, dice, antes que ordinario o extraordinario, tenés que segregar los resultados de operaciones que continúan de aquellos resultados de operaciones que se descontinúan. Otra separación. Van a ver que establece la resolución técnica número 9. Habla de resultados ordinarios, todos los resultados ordinarios y el orden que tienen. Y los resultados no extraordinarios. Habla de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, en donde se expone, aquí le dice, esto se expone en el estado de evolución de patrimonio neto. Y se presenta como correcciones al saldo inicial de resultados acumulados, como le dije yo en la columna de resultados no asignados. Establece cómo es la estructura del estado de evolución de patrimonio neto. Recuerden siempre, en el estado de evolución de patrimonio neto, cuando ya están en el cuerpo de lo acontecido en el ejercicio, el orden es por fechas.
quiere decir que lo último que yo incorporo en el estado de evolución de patrimonio neto es el resultado del ejercicio, porque es lo último que se incorpora al estado de evolución del patrimonio neto. Después yo voy a tener las distribuciones que haga la asamblea de accionistas, voy a tener distintos, si hay aportes con posterioridad a la asamblea, estarán en un segundo orden. Si los aportes son con anterioridad, estarán antes que la distribución. Es decir, el orden del cuerpo del estado de evolución del patrimonio neto es cronológico. Yo no puedo poner como primer ítem resultado del ejercicio, porque entonces estoy fuera del orden cronológico. Bueno, el estado de flujo efectivo no lo vamos a ver ahora. La información complementaria establece cómo es la estructura de información, qué información debo incluir. Y habla de toda la información que debo incluir, incluso la información que debo incluir en la carátula, es decir, la primera hoja de los estados que me dicen de qué ente es, dónde tiene domicilio, la identificación registral, es decir, en personas jurídicas hoy, registro público de comercio antes, si integra un grupo económico, cómo se integra ese grupo económico, cuál es el capital del ente. Una pregunta. ¿Cuáles son a qué se dedica la actividad principal del ente o actividades principales y secundarias? Los criterios de medición, bueno, en las notas, en los cuerpos de las notas hay que hacer referencia a la unidad de medida, en las notas que integran la información complementaria, y hay que hacer mención a los criterios de medición contable de activos y pasivos. Yo no voy a hacer mención, creo que la mención de los criterios, la obligación de los criterios de medición, rectifíquenme si no es así, Beto, Machi y Gabriela, está más para el trabajo práctico número 2 y 3, la inclusión de los criterios, que para este del SEIBO, ¿no es así? Correcto, sí. En las notas, en información complementaria, se va a abundar en eso. Más allá de todo eso, bueno, voy a darle una idea de los criterios de medición que ya vienen, los tienen ustedes aprehendidos en contabilidad 2. Y luego, referido a la determinadas revisión a la disponibilidad de bienes, hay que determinar si hay gravámenes alguno sobre los bienes, hay que explicitarlo en las notas, establecer las contingencias y de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas, si se exponen o no en notas, si existen restricciones por distribución para distribución de ganancias, sea vía legal o sea por norma contractual o reglamentaria, ¿no es cierto?, estatutaria, relacionados con el futuro, que eso yo le digo, hechos posteriores al cierre. Son hechos posteriores al cierre en el tramo que va desde la fecha de cierre hasta la emisión de los estados contables. Por eso le expliqué la importancia de cuál es la fecha de emisión de estados contables. Si tiene participaciones en negocios conjuntos, los pasivos por costo laboral, bueno, toda esta información que va a ir en información complementaria. Le solicito algo para la próxima clase, dado que vamos a ir así volando la próxima clase. En virtud de que ya tienen la solución de los estados contables, de las notas también, vamos a ir directamente viendo primero las notas para después ver cómo se exponen en el estado contable en particular. Yo les voy a pedir un favor. Vean la resolución técnica 9. ¿Por qué? Porque yo no le voy a hablar qué era cada uno de los rubros, porque ya la doy por conocida. Y la doy por conocida, Y la doy por conocida porque ya están hartos de saber qué integra cada uno de los rubros, me imagino. Por lo tanto, le solicito que para el próximo martes
toda la resolución técnica 9 ha sido leída por ustedes. Si tienen alguna duda, la preguntan específicamente. Como por ejemplo, hay una duda que siempre se me plantea a mí y gracias a los alumnos la evacúo en mi persona, es ¿por qué si aparece como un rubro llave de negocio, por qué aparece como un rubro llave de negocio? Me dice que en ese rubro se incluyen la llave de negocio positiva o negativa que resulte de la incorporación de activos y pasivos, producto de una combinación de negocios. El rubro inversiones me dice que en ese rubro se incluyen la llave de negocio positivas o negativas que resulten de la adquisición de acciones en otras sociedades y se incluye en este rubro formando parte de la inversión. Dudas como esa se pueden llegar a plantear por parte de ustedes. Todos los demás rubros, la verdad que son sencillos. También se pueden plantear dudas en, por ejemplo, otros activos, o se pueden plantear dudas en resultados, ¿no es cierto? Va en otros resultados. Aparecen también resultados que en su vida lo vieron y lo van a ver ahora. Sí lo vieron en Contabilidad 2, pero ya lo van a ver ahora en exposición, en lo que se refiere al resultado de producción agropecuaria y al resultado por venta de bienes de cambio a valor neto de realización, que a partir de la reforma de la Resolución Técnica 46 adquiere otro nombre o adquiere un ítem más, el estado de resultados, cosa que todavía no lo han incorporado, que son los resultados por valuación de productos agropecuarios a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Por eso digo, para que ustedes entiendan bien lo que vamos a hacer la próxima clase, en donde ya voy a dar por sabido qué integra cada uno de los rubros por parte de ustedes, salvo que ustedes en los primeros 10 minutos planteen las dudas. Vamos a ir incluyendo en cada una de las notas y una vez que terminemos las notas, vamos a ir a ver la exposición en el estado de situación patrimonial, en el estado de resultados, para cual previo al estado de resultados vamos a tener que hacer anexos, a lo mismo que previo al estado de situación patrimonial vamos a tener que hacer anexos, el anexo de bienes de uso referido al estado de situación patrimonial, el anexo de gastos referido al estado de resultados, y vamos a tener que ir viendo las notas y los anexos que integran la información complementaria, que son parte integrante de los estados contables, y vamos a ver cada uno de los ítems, cada uno de los rubros y los capítulos que se exponen en los distintos estados de situación patrimonial, de resultado y evolución del patrimonio neto. Dicho esto, y dado que ya me excedí 6 minutos del horario, los convoco para el próximo martes. Vamos a empezar a las 8 en punto. Diego, ahí estaban consultando por el tema de Regisoft, si lo tienen que ir haciendo o se hace después en clase. Como para Regisoft, Lucas, déjame mostrarte primero en clase. Es muy factible que ya sepas cómo hacerlo. Déjame mostrar un poco la lógica de lo que pido que hagan. Eso ya hablé parte de la segregación y la separación de cuentas que tienen tanto en carácter de activo corriente y no corriente, porque si no después les van a quedar mal expuestas a la hora de que saquen el estado de situación patrimonial por el mismo Regisoft. Entonces, si querés hacerlo, metete y hacelo. No hay problema. Siempre hay posibilidad de retrotraerse. El tema es que esperen a que yo le indique que supuestamente será en la segunda hora del próximo martes que le explique Regisoft y cómo trabajarlo para poder hacerlo y sí empezar a cargar
el sistema. No te asustes, Lucas. Si hay chicos que lo están haciendo es porque ustedes son una generación de tutos y me parece fantástico. Si quieres hacerlo, hacelo. Lo que pasa que una vez que vos diste de alta la empresa y la grabaste, en primer lugar, se requieren determinadas características. El ir haciendo el trabajo es de materia individual porque está identificado por alumno, cuya identificación tiene que ponerse en el sistema. Si no, después no lo vamos a dar como válido la presentación. Y en última instancia, una vez que empiezan a trabajar, si lo hicieron y lo hicieron mal, uno puede borrarlo y volver a bajar el sistema en tal caso. Así que si querés hacerlo, háganlo. El que quiera hacerlo, háganlo. Ustedes tienen mayor capacidad para ver estas aplicaciones y entender la lógica que por ahí nuestra generación. Así que no te amedrentes y metele. Pero yo les voy a aplicar y les voy a dar determinados tips para que les salga tal cual como ustedes lo tienen a la vista en la parte práctica, en estos Excel que tienen la solución. Dicho esto, nos estamos viendo el próximo martes y vamos a ir un poquito más veloces, sí, en el armado, porque ya ustedes van a tener todos estos conceptos de la resolución técnica 8 y 9 en la cabeza. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo martes. Chao, chicos. Hasta el martes. Chao, chao.